Com. Quiero darle la bienvenida a mi amigo y miembro de mi comunidad que reside en Medellín, en Colombia, y que es el fundador y el director del Centro Areté, Humberto del Castillo. Humberto, bienvenido al programa. Alejandro, cordial saludo, muchas gracias por la invitación y un gran saludo también a todos los amigos de EWTN. Humberto, tú eres psicólogo y hace 10 años, ya ha cumplido una década, creaste el Centro Areté, ¿no? Háblanos un poco de qué es lo que motivó la creación de este centro, por qué el nombre y algunos de los logros en estos 10 años. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Efectivamente, Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, es la palabra griega. Y lo que nos motivó a organizar este Centro de Psicología Católica Arete es partir y buscar una respuesta al ser humano desde una mirada integral. Es decir, nosotros nos dimos cuenta que en la psicología contemporánea hay muchas escuelas, muchos abordajes, eh, muchos puntos de vista, pero también nos dimos cuenta que muchas veces se reduce al ser humano. Se reduce pues a una pulsión sexual, se le reduce a una cognición. Entonces nosotros desde el 2008, 2009, y eso se fue acentuando el 2011, con algunos amigos psicólogos, con algunos amigos estudiantes de psicología, todos católicos, teníamos esa preocupación, ¿no? de partir de la mirada integral del ser humano, es decir, de la antropología católica, y responder objetivamente al ser humano, es decir, buscar una respuesta en la psicología desde la verdad del ser humano y desde esa mirada integral, que es la consideración de que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual, ¿no es cierto? Y que el ser humano, estas tres dimensiones están interrelacionadas y que es posible hacer una psicología universal, una psicología católica. Entonces, por eso es que le pusimos el nombre Arete, porque no queríamos dar esa visión de lo patológico o solamente de la salud mental, sino queríamos expresar esa grandeza a la cual está llamado el ser humano, que es a vivir la virtud, la maestría personal, la excelencia, el autodominio, ¿no? Y así es como a mediados del 2011 comenzamos a dar estos primeros pasos para lanzar en el 25 de enero del 2012 el Centro Arete. Y gracias a Dios, Alejandro, hemos ido avanzando con una propuesta que teníamos inclusive antes del Centro Arete, que se llama la psicoterapia de la reconciliación. Es un abordaje terapéutico propio que parte de la antropología católica y que lo que busca es que la persona se reconcilie, reconciliar sus heridas afectivas, que nosotros en el Centro Arete consideramos que es la base de muchos de los problemas psicológicos. Entonces, hoy ya contamos con esta psicoterapia de la reconciliación. Bueno, seguimos avanzando, seguimos estudiando, ya tenemos varios libros, 2 artículos académicos, seguimos estudiando más, porque pensamos que esta psicoterapia de la reconciliación puede ayudar a mucha gente y de hecho ya la viene ayudando mucho, ¿no? Mira, quiero hablar después más ampliamente de los detalles de esta psicoterapia de la reconciliación, porque creo sinceramente que es uno de los aportes más importantes que está haciendo Arete al mundo de habla hispana, ¿no? Pero primero me gustaría que, como especialista en el área psicológica y en la psicoterapia, es decir, en la aplicación de la psicología para ayudar a personas específicas, ¿cuál es el riesgo de que una persona, especialmente un católico, vaya a cualquier psicólogo
¿no? Que encontró en la guía telefónica, que encontró en Internet, y no tenga ningún conocimiento o discernimiento de qué escuela psicológica proviene esta persona. Sí, yo pienso, digamos, que lo primero es que un psicólogo que no es católico, pues no tiene los valores cristianos, católicos, no tiene la mirada, entonces hay una serie de cosas que no va a entender, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el Centro Arete, obviamente no entramos a lo religioso, pero entendemos esa dimensión religiosa y entendemos la dimensión espiritual. Cuando un católico viene y me habla de su oración, hay católicos que vienen, digamos, con temas, digamos, de posesiones, de pronto, ¿no es cierto? O de temas que le van sucediendo en su combate espiritual. Entonces, si bien nosotros nos dedicamos a lo psicológico, entendemos desde esa mirada integral. Entonces, yo creo que, digamos, el primer tema es que hay muchos psicólogos que no son católicos, que no entienden esta dimensión religiosa y esta dimensión espiritual. Otro tema es que creo yo que lamentablemente algunos psicólogos proyectan, digamos, una visión de pronto parcializada y negativa frente a la fe, frente a la iglesia o frente a la espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces, a mí me parece que a eso le falta ética porque yo conozco algunos psicólogos que en la ciudad de Medellín, donde yo vivo, que no son católicos practicantes, pero que desde su ética profesional, ¿no es cierto?, pueden atender personas, ¿no? Y eso es muy, muy importante también, Alejandro, en lo que tú preguntas, porque yo creo que si un psicólogo tiene una ética, un conocimiento, él desde esa ética puede saber a qué temas se mete, qué temas maneja, y que muchas veces no tiene por qué entrar al tema de la fe, de la vida cristiana, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la recomendación fundamental es que la persona, como tú decías en tu pregunta, indague quién es el profesional, cuál es su ética, cuáles son los logros que ha tenido, cuál es su enfoque, porque definitivamente hay enfoques que están probados, ¿no es cierto?, que desde la evidencia, que tienen artículos. Entonces, porque, digamos, el psicólogo no solamente es para escuchar. Obviamente el psicólogo clínico escucha y tiene que escuchar mucho, pero yo pienso que el psicólogo clínico lo que tiene que buscar es que la persona mejore, cambie, ¿no? Exacto. Y, digamos, desde esa búsqueda de que la persona mejore, cambie, hay una serie de técnicas, de herramientas que están probadas, ¿no? De protocolos que funcionan, ¿no? Y que la psicología clínica con el paso de los años va buscando que haya esa evidencia, ¿no? Entonces eso me parece importante. Y, mira, Humberto, te hacía esta pregunta no por una razón hipotética, digo, también sé que es, digamos, puede suceder, pero específicamente yo me encontré una mamá hispana, católica, muy dedicada a su hija. Ella es viuda, su hija es adolescente. Obviamente la ausencia del papá hacía pues que esta niña al entrar en la adolescencia tuviera obviamente los problemas naturales de la adolescencia, tal vez agudizados, y acá yo especulo porque no soy psicólogo, pero tal vez agudizados por el hecho de la ausencia del papá, ¿no? Entonces, ella la envía a un psicólogo y es una mamá que no tiene un montón de recursos, o sea que hace un esfuerzo real para poder pagar un psicólogo. Y después de la primera sesión, ¿no? La chica regresa diciéndole que la psicóloga, una ama, la psicóloga, le había dicho que por qué ella no había tenido relaciones sexuales a sus 17 años, ¿no? Y por qué
seguía sujeta a los valores dogmáticos de su mamá, ¿no? Ajá. Ojo que esta chica, digamos, también era católica y esta es la razón por la cual le dijo a la mamá, eso es lo que me ha dicho la terapeuta, ¿no? Desármanos un poco los problemas que tú ves en un caso real como este, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí me parece que un psicólogo clínico lo primero que tiene que hacer en las dos primeras sesiones, de pronto hasta en la tercera, es hacer una evaluación de los síntomas de la persona, tiene que preguntar por los hechos relevantes de su historia y tiene que tomar en cuenta el motivo de consulta, de la consulta, porque la niña, la chica esta llega con un motivo específico, ¿no? Dice, bueno, doctor, estoy deprimido, tengo un ataque de pánico, o siento que tengo una dependencia emocional, o vengo por una ruptura sentimental porque el novio me dejó después de 5 años, qué sé yo, siempre hay motivo de consulta. Entonces, a mí me parece que el psicólogo primero tiene que escuchar, ¿no es cierto? Y en la primera o segunda sesión, uno no puede uno no puede estar dando consejos que de pronto, bueno, efectivamente pueden tener un sentido, digamos, en la historia de la persona, pero me parece que lo primero que hay que hacer, la pregunta que el psicólogo clínico tiene que hacerse es, bueno, ¿cómo yo ayudo a esta persona desde lo psicológico? ¿No? Entonces, es obvio que una niña a los 17 años que no ha tenido relaciones sexuales, bueno, ahora hay muchas chicas, muchos muchachos que empiezan a tener relaciones sexuales desde muy jóvenes, pero eso que una chica no haya tenido relaciones sexuales pues a los 17 años, ¿por qué le tiene que llamar la atención, no? Y por qué tiene que irse contra los valores de la familia. Primero creo yo hay que hacer un diagnóstico, hay que averiguar, porque está probado también, Alejandro, y hay muchos artículos científicos, de que la fe y la espiritualidad ayudan a la persona. La fe y la espiritualidad son factores protectores potentes para una persona. Entonces, a mí me parece, digamos, que uno se tiene que centrar en la hipótesis diagnóstica, en decir, bueno, ¿ya qué tiene esta chica? Hacer un plan de tratamiento, ¿no? A mí me sorprende, Alejandro, porque yo con esto de la pandemia estoy atendiendo mucha gente online y atiendo gente de Estados Unidos, latinos, y atiendo gente, por ejemplo, en Canadá también, ¿no? No solamente sudamericanos o latinoamericanos. Y me llama la atención, efectivamente, cómo en estos países hay muchos psicólogos que no se centran en el tratamiento, en utilizar herramientas terapéuticas para ayudar a la persona, ¿no? Porque entonces eh, en este caso hay que mirar cuáles son los síntomas, cuál es su hipótesis, hay que hacer un plan de tratamiento. Y bueno, si después uno dice, bueno, efectivamente tienes una dependencia con la mamá que te está haciendo daño, bueno, vamos a trabajarla. Pero uno a la segunda sesión no le puede decir al consultante, ¿sabes qué? Vete a vivir sola, porque probablemente ni siquiera es algo empático, de pronto la persona ni siquiera me tiene la confianza suficiente como para tomar esa recomendación. Eso es un proceso donde la persona tiene que descubrirse y darse cuenta. Por ejemplo, si la persona es alguien que depende de la mamá, yo no saco nada diciéndole que se vaya. Ella es la que tiene que tomar la decisión y ella es la que se tiene que dar cuenta y decir, ah, mira, sí, mejor es que yo tome distancia, mejor es que yo me vaya a vivir a otro lado, ¿no? Entonces, ese es el tema. Yo creo que a veces los psicólogos, y por eso en Arete también estamos enseñando mucho que las personas busquen un psicólogo clínico, no cualquier psicólogo, porque eso es como la medicina, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico es el especialista, ¿no es cierto?, en ver qué problemas psicológicos o trastornos tiene la persona. Y para eso se estudia una especialización, una maestría, hay muchos diplomados, hay muchas especializaciones, ¿no? Entonces,
No todos los psicólogos tienen esos conocimientos y esa experticia, porque uno permanentemente tiene que estar actualizándose, ¿no? Entonces hay que buscar un psicólogo clínico que tenga esa experiencia. Y es más, dentro de los clínicos, no todos los psicólogos somos expertos en todos los problemas psicológicos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me estoy especializando en temas de afectividad, dependencia emocional, adicciones sexuales. Obviamente hay cosas básicas como una depresión, una ansiedad que cualquier psicólogo clínico lo puede manejar, pero hay problemas diferentes que cada uno se va especializando, ¿no? En el caso de esta señora que te contaba, Humberto, y es para no dejar a los televidentes o a los radioescuchas con ¿y qué pasó con con la señora? Cuando esta señora se encontró conmigo en un evento de EWTN que se realizó acá en Denver, gracias a Dios, acá en Denver, en Colorado, en el estado de Colorado, donde yo vivo, hay una asociación de psicólogos católicos, ¿no? Pero esa no es la realidad en todos lados. Y por eso me parece que es muy valiosa tu recomendación de, en todo caso, hay que buscar a un psicólogo clínico, que es un buen criterio por dónde comenzar, ¿no? Por lo menos para asegurarse que no va a haber una incompatibilidad con los valores de la familia, especialmente los católicos, que son los que nos ven y nos escuchan, ¿no? Entrando un poquito al tema de tus especializaciones, Humberto, eh, háblanos de por qué el término de reconciliación, que nosotros sabemos que significa muchas cosas, desde el sacramento, ¿no?, de la confesión al interior de la iglesia, hasta el encuentro entre naciones para poner fin a la guerra, ¿por qué este concepto de reconciliación es un concepto importante y central en el trabajo de Areté? Explícanos esa dimensión psicológica del concepto de reconciliación. Sí, efectivamente nosotros lo tomamos pues de la teología católica, o sea, viene de ahí, del término, digamos, reconciliación, que a veces, bueno, que es sinónimo pues de liberación, salvación, redención. Y para nosotros es muy importante porque reconciliar significa volver a unir, ¿no? Juntarse. Entonces nosotros consideramos que el hombre está fragmentado, está dividido. Por un lado están sus pensamientos, por otro lado está su afectividad, por otro lado están sus sensaciones corporales y su voluntad. Entonces nosotros nos planteamos el horizonte de buscar que la persona se reconcilie consigo mismo, que busque la reconciliación personal, es decir, que junte esas partes, que se vuelva a integrar, ¿no es cierto?, que se entienda a sí mismo. Porque también, Alejandro, hay una división, que por un lado está lo espiritual, por otro lado está lo psicológico, por otro lado está lo físico. El otro día yo empecé a dar unas clases en un seminario aquí en la ciudad, y yo siempre empiezo la primera sesión con antropología católica básica. Y así voy introduciéndome. En la tercera sesión, uno de los muchachos me preguntaba que él había escuchado, digamos, en sus clases en el seminario, ¿no es cierto?, que había que separar, digamos, que una cosa era espiritualidad y otra cosa era psicología, ¿no? Y que no había que mezclar, decía él, y que él veía que en el taller se estaba mezclando. Entonces yo le decía que esto no es mezcla, esto es una integración, esto es una búsqueda de una armonía, esto es una reconciliación de tres dimensiones del hombre que son fundamentales, porque el hombre es una unidad inseparable, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros buscamos, que el hombre se una, porque el hombre está fracturado y está roto, y además porque buscamos que el hombre avance en ese camino de reconciliación, porque muchas veces tiene una serie de heridas afectivas, ¿no es cierto?, que impiden que tenga una vida sana, una vida virtuosa, y que incluso impiden que se relacione con Dios, ¿no? Estas heridas afectivas, que en algunos casos también pueden ser heridas espirituales,
¿no? Pero nosotros acentuamos lo psicológico, muchas veces son un obstáculo, una barrera para que el hombre sea feliz. Entonces, en el tercer momento de la psicoterapia de la reconciliación, nosotros buscamos sanar esas heridas afectivas, situaciones adversas o traumas, porque, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, Alejandro, que un artículo de investigación sobre el trastorno de personalidad límite, ¿no? Que el 87% de las personas que habían sido evaluadas en este estudio, el 87% presentaban traumas en el desarrollo infantil, ¿no? Entonces, que eso era como la causa fundamental de una personalidad límite, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando uno va a sanar las heridas afectivas, a trabajar el trauma, las situaciones adversas, uno ve que eso no es tan fácil ni es tan sencillo, porque la persona se disocia, se bloquea, qué sé yo. Pero yo creo que nosotros como católicos estamos invitados, que creemos en la sanación, porque finalmente el que sana es Dios, por su gracia y por su espíritu, a través de la psicoterapia, obviamente, y de otros medios más. Nosotros creemos como católicos que podemos invitar a la persona a sanar, no solamente a controlar, aunque creemos que muchas veces hay que controlar, o sea, hay que encauzar, hay que encaminar, ¿no? Pero hay que buscar esa sanación. A veces no se puede, pero hay que intentarlo, y ahí hay distintas terapias que están surgiendo que justamente buscan no solamente el controlar desde lo racional, ¿no? Desde lo conductual, sino ir a sanar esa herida afectiva. Entonces, por eso también creemos en la reconciliación, porque la reconciliación para nosotros significa volver a unir, integrar, juntar, recoger, ¿no? Es un término muy rico, y además porque partiendo de la reconciliación personal, o sea, de la reconciliación conmigo mismo, ¿no es cierto? Eso me lleva a la reconciliación con los demás, y de todas maneras, aunque el psicólogo vea solamente la preparación, la persona también se va a comenzar a reconciliar con Dios. Aunque no es la tarea del psicólogo del Centro Arete insistir en el tema de la reconciliación con Dios, porque, digamos, a mí me buscan por psicólogo para que yo sane un problema psicológico concreto. Sin embargo, digamos, uno va avanzando y uno va viendo cómo la persona también se va abriendo a esa presencia de Dios en su vida. Y es lo que estamos desarrollando en el Centro Arete a través de la psicoterapia de la reconciliación, porque estamos también viendo cómo introducir la vivencia de las virtudes en los distintos momentos de esta psicoterapia. Estamos con Humberto del Castillo desde Medellín, Colombia. Él es fundador y director del Centro de Psicología Arete. Vámonos a una pausa y ya volvemos. No se vayan, estamos en su programa Cara a Cara. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy desde aquí, desde Denver, Colorado, conversando con mi amigo Humberto del Castillo. Él es fundador y director del Centro de Psicología Arete. Humberto, tú nos has explicado el tema de la reconciliación desde el punto de vista de la psicología, y creo que es bastante claro cómo el hombre está llamado a ser integrado, nace integrado, sus dimensiones están juntas y, como tú decías, no mezcladas, pero integradas, cada una en su lugar. Y este proceso de integración es importante para la vida de todas las personas, pero supongo que en este tiempo de la pandemia han habido
problemas muy específicos, ¿no? Cuéntanos un poco el tipo de problemas que tú has visto producidos durante la pandemia y eh, el tipo de aproximación que has propuesto para manejar estos problemas, ¿no? Sí, mira Alejandro, yo creo que lo más común ha sido el pánico, la, la ansiedad generalizada, porque muchísima gente comenzó a tener miedo de estar encerrados, muchísima gente tenía miedo de perder el trabajo, de contagiarse, de que sus seres queridos pues fallezcan, ¿no? Entonces yo creo que crisis de pánico muchísimo, ansiedad y luego también bastante depresión, ¿no? Si bien es cierto que las estadísticas ya hablaban, digamos, de que en el mundo, digamos, lo más común es la depresión y luego la ansiedad generalizada. Yo creo que las estadísticas en la pandemia, eso se dispararon, ¿no? Eso se disparó. Se disparó también la violencia intrafamiliar, porque no estamos acostumbrados a estar pues 24/7, como se dice coloquialmente, ¿no? Estamos acostumbrados a vernos 2, 3 horas al día y a salir. A mucha gente le, le, le afectó y comenzaron a discutir. También en su momento revisé unas estadísticas de cómo el tema de las adicciones sexuales también se dispararon, ¿no? Mucha gente, muchos varones se fueron aficionando, digamos, a sacar al perrito, digamos, a hacer sus necesidades, ¿no es cierto? Y ahí aprovechaban, digamos, para entrar, digamos, a estas páginas, digamos, de pornografía, que promueven el tema de la adicción sexual, etcétera, ¿no? Y eso llamaba la atención porque las estadísticas hablaban y decían cómo si la gente está encerrada, digamos, eh, hay gente que está teniendo acceso, digamos, a estos lugares físicos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en el Centro Arete, desde la psicoterapia de la reconciliación, lo primero que hacemos es una evaluación de la persona y definir cuáles son los síntomas con los que llega y hacer una hipótesis diagnóstica y comenzamos a intervenir, Alejandro, en esos síntomas. Es decir, si la persona viene con depresión, si la persona viene con pánico, comenzamos a intervenir, a trabajar para reducir esos síntomas. Por ejemplo, a veces me llegan a mí personas que tienen una ruptura sentimental, que están haciendo el duelo, como decimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la persona está deprimida o está muy ansiosa. O de pronto todavía no ha decidido, digamos, dejar definitivamente, ¿no? Todo eso hay que averiguar. Entonces, si yo comienzo a hacer ese camino de duelo, ese camino de reconciliación de esa herida afectiva que ha surgido, digamos, por esa ruptura sentimental, sin estabilizar a la persona, probablemente el proceso se detenga en algún momento porque está deprimida o porque está muy ansiosa. Entonces, primero, estabilizar el estado de ánimo. Yo siempre le digo a mis consultantes que el estado de ánimo es como lo primero que se ve, es como un iceberg, como una montaña en la punta, digamos, de la montaña, en la cima. Ahí está el estado de ánimo, eso es lo que se ve y eso es lo primero que se afecta, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que es fundamental, Alejandro, que la persona estabilice su estado de ánimo, ¿no? Eso es. Entonces, ese es el ABC: actividad física, respiración, relajación progresiva, programación de actividades, etc. Si la persona no está estable, es difícil que yo pase como al segundo momento de la psicoterapia de la reconciliación, que es trabajar en su personalidad, en sus rasgos, ya sea funcionales o disfuncionales de personalidad. Y podemos usar, por ejemplo, una terapia que es muy buena, que yo recomiendo mucho, que es la terapia de esquemas, ¿no? Porque trabaja justamente como dice Jeffrey Young, con esas trampas vitales, ¿no? Que tiene la persona, porque mucha gente llega deprimida, claro, llega deprimida por la ruptura sentimental o porque se quedó sin trabajo por el COVID o porque no puede salir, pero resulta que cuando uno profundiza en el segundo momento de nuestra psicoterapia,
uno ve que tiene una estructura de personalidad que hace que ella tienda, por ejemplo, a la ansiedad. Por ejemplo, una persona que es perfeccionista, que tiene una necesidad de control, una persona que tiene un esquema de grandiosidad, va a tender a la ansiedad. O una persona que es más bien dependiente o que tiene un esquema de abandono con su padre, por ejemplo, muchas veces no es raro que eso lo lleve a la depresión. Entonces ahí es muy importante eso. Y luego vamos buscando también nosotros la herida o las heridas afectivas que están a la base de todo el problema. Pero aquí yo a la gente o a mis consultantes yo le digo, es que a veces les he dicho, tú tienes miedo de tener miedo. Y efectivamente ellos se ríen y me dicen, sí, Humberto, doctor, efectivamente eso es, eso es. Mira, me pasó mucho con un compatriota, con un peruano, atiendo muchos peruanos online, que el muchacho se había pagado, había gastado en médicos privados 5.000 soles, ¿no? Eso que 1.500 dólares, no sé, algo así, ¿no? 5 millones de pesos en colombiano, o sea, una fortuna para un muchacho de clase media, trabajador, había conseguido prestado, y ningún médico le había dicho, amigo, tú tienes crisis de pánico. Él lo que tenía miedo es al COVID. Eso es lo que él dice, ¿no? Porque también hay que escuchar las otras versiones, uno no puede, digamos, simplemente hablar por hablar, pero lo que él dice es que se gastó estudios, análisis y que dos médicos de los 4 o 5 que visitó le decían, anda al psiquiatra, pero él decía la típica que uno dice, no, ¿por qué voy al psiquiatra? Yo no estoy loco, ¿no? Entonces, pero ninguno le decía, mira, de pronto, por lo menos es lo que él reporta, ¿no? Mira, yo creo que tienes pánico, anda a un psicólogo clínico, que eso se maneja así, no necesariamente necesitas medicación. Y yo lo ayudé a él con actividad física, con respiración diafragmática, con relajación progresiva y con una programación de su actividad. Gracias a Dios pudimos reducirle mucho el pánico, ¿no? También me tocó aquí un señor, aquí en Colombia, creo que es de Bogotá, también con mucho pánico, pero a él se le había desatado una hipocondriasis muy fuerte, es decir, él quería que estaba enfermo de todo. Entonces, ¿cómo empezó la historia? Fue a un hospital, tenía mucho miedo de que se iba a contagiar, no se contagió de COVID, ¿no? Pero llegó que le dolía la espalda, que le dolía el estómago, que le dolía la cabeza, que le dolía todo. Inclusive Alejandro, la segunda consulta, él hacía resistencia a las tareas que yo le dejaba, a las herramientas. Entonces le dije, mira fulanito, si tú no cumples estas actividades, estas herramientas que son para ayudarte, no es porque estás en el colegio, no es una tarea colegial, escolar, es una herramienta, te voy a tener que remitir al psiquiatra. Ah, no, doctor, no se preocupe. Y comenzó a cumplir con con las herramientas. ¿Por qué? Porque él no quería esa etiqueta, pero digamos, yo simplemente lo usé como un recurso, pero también diciéndole, bueno, entonces te medico, pues, o sea, te mando a que te mediquen pero él estaba en un círculo vicioso, digamos, de querer que de todo se enfermaba, y lo que tenía era una ansiedad, un pánico, una crisis de pánico desatada, que tiene 13 síntomas que están estudiados, ¿no es cierto? Y que claramente él tenía varios, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante, Alejandro, es la evaluación y el diagnóstico. A mí también mira que alguna vez en otro programa contigo te mencionaba que a veces a mí me busca gente que no es católica practicante, ¿no? Pero porque ellos creen en los valores de nosotros, en nuestra ética, ¿no? Entonces y a veces yo no hago terapia de pareja, en el centro de ARETE tenemos un especialista en eso. A veces he realizado algunas terapias porque me han pedido el favor, que quieren hablar. Entonces me llama la atención, o cuando llaman a preguntar al centro de ARETE, porque dicen, no, queremos que sea católico porque ya nos ha pasado que a la primera sesión nos dicen que nos divorciemos, ¿no? Entonces,
Claro, es gente que de pronto no cree en la familia, en el matrimonio, en una relación estable y también estoy sorprendido como ayer hablaba con una persona en Estados Unidos que me decía, sí, porque mi psicólogo me ha dicho que mi esposo es antisocial. O el otro día me llegó un consultante y dice, mira, Humberto, yo llego porque mi esposa, que es psicóloga, pero que no ejerce, dice que yo soy narcisista. Entonces yo a los dos les he dicho, ojo que esos son rótulos muy pesados y yo no los admito. O sea, tengo que averiguar, tengo que investigar, tengo que conocerte, porque entonces yo a esta señora ayer le decía, cuando me decía que su esposo era antisocial, yo le decía, pero ¿tu esposo ha estado cuántas veces en la cárcel? eh, Vende o consume drogas, le pega a los policías, o sea, le fui haciendo una lista y me dijo, no, nada de eso. Bueno, entonces, ojo que los antisociales son mucho de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas etiquetas, porque y además ella es católica y por eso me buscó. Yo le decía, fulanita, tú eres católica como yo, tú crees en la sanación, tú crees que Dios puede sanar a tu esposo, entonces ¿por qué no confiamos en el proceso? Que yo le dije lo que íbamos a hacer, pero obviamente yo no soy Jesucristo y no puedo asegurar pues que no milagro, ¿no es cierto? Pero digamos, yo le decía, si tú crees en la sanación, que es de Dios, ¿por qué no querer que tu esposo pueda sanar, ¿no? Entonces, ese es un tema importante y por eso que, volviendo a la pregunta inicial también de los psicólogos, me parece, digamos, que hay una diferencia, digamos, entre el psicólogo clínico que busca el problema, ¿no? Entonces, en el caso del COVID y todo eso, eh, yo creo que lo que se desató fue pánico, ansiedad, depresión, todo esto que he mencionado, pero obviamente más al fondo hay otro tipo de problemas. Yo creo que la pandemia, Alejandro, no es que haya creado nuevos problemas, sino que los agudizó. El estar encerrados, ¿no es cierto? Mucha gente no sabía cómo manejar eso y a mucha gente lo comenzó a afectar, entonces se agudizaron, ¿no? Se, sí, esa es como la palabra que encuentro en este momento para expresar, digamos, y mucha gente que hacía resistencia para una consulta online, virtual, no le tocó otra, ¿no? Y las barreras, obviamente no es lo mismo estar presente al lado de la persona, no es lo mismo, pero sí se puede avanzar muchísimo y hemos ayudado, gracias a Dios, a muchísima gente. Humberto, quiero entrar acá a un aspecto, tú hablabas cómo tú te has especializado en algunas adicciones sexuales y mencionabas el tema de la pornografía. Quisiera hablar del tema de la homosexualidad porque como tú sabes es un tema extremadamente complicado. En tu profesión, la norma que rige, digamos, universalmente a psicólogos y psiquiatras es que la homosexualidad no puede ser considerada como una patología, ¿no? Es decir, eh, Ujú. sería antiético, entre comillas, tratar de curar a una persona que es homosexual. Sabemos que la homosexualidad en términos de sus causas, etcétera, es extremadamente compleja, no hay, digamos, solución simplista para explicarla como fenómeno y no pretendo que lo hagas. Eh, pero también supongo que estás muy familiarizado con las leyes que han ido aprobando en distintos países en contra de lo que se llama, entre comillas, terapia de conversión, ¿no? Es decir, incluso si una persona homosexual viene y dice, quiero que me ayudes a dejar de ser homosexual, tratar a esa persona sería contra la ley, ¿no? Y existe además un prejuicio específico contra los esfuerzos realizados desde el punto de vista religioso. Después de 3 años, la diócesis de Alcalá de Henares en España fue declarada que no había violado la ley
porque simplemente le había recomendado a un periodista inmoral, antiético, que se había hecho pasar por un joven católico homosexual, que estaba pidiendo ayuda a un centro familiar de la diócesis, ¿no? Y la ayuda que le dieron es Ujú. la ayuda de Sí. lo que nos enseña la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú estos casos y cómo ves tú el futuro para ayudar a personas católicas que quieren vivir de acuerdo a la fe, aún teniendo atracción a personas del mismo sexo? Sí, a ver, yo me formé, digamos, hace ya más o menos unos 12 años y estuve vinculado pues a varios grupos que trabajamos mucho, no tanto la terapia reparativa, sino más bien un proceso de maduración afectivo y sexual, ¿no? Yo creo que la persona, primero Alejandro tiene que querer, ¿no? El otro día recibí un muchacho, unos 19 años, que con una tendencia a la homosexualidad, que llega a consulta pero enviado por sus papás. Aunque él pagaba la mitad de la terapia, pues él en el fondo no quería. Entonces, avanzar en cualquier proceso de reconciliación, de sanación o como de madurez afectiva es complejo, no se va a lograr. Entonces, lo primero es mirar si es que la persona realmente quiere. Los católicos practicantes muchas veces quieren. Entonces, a mí me parece que es un problema de heridas afectivas, Alejandro. Yo creo que yo podría decir que en el 100% de casos que yo conozco, y lo digo así 100%, y no son pocos los que han llegado a mi consulta, es un tema de traumas, de heridas afectivas, donde la atracción por el mismo sexo, según lo que yo he estudiado, es muchas veces un síntoma, o podría ser también una estrategia de evitación, de compensación, etcétera, etcétera, ¿no? Es complejo, eh, es complejo, Alejandro, porque el DSM-5, por ejemplo, lo hicieron el 68% de psiquiatras que hicieron el DSM-5, el manual de psicopatología, el último que está rigiendo, eh, son financiados por los grandes laboratorios de medicina, ¿no? La homosexualidad, muchos sabemos que se eliminó del DSM-3 el año 82 con una votación en la que ni siquiera estaban presentes los psiquiatras ahí, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría, Alejandro, que en el próximo DSM-6, por decirte algo, las parafilias dejen de ser un problema, porque aquí básicamente es en qué se ponen de acuerdo. ¿Te das cuenta? Y inventan a veces un trastorno, quitan otro, ponen otro, etcétera, es complejo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que ver si es que la persona realmente quiere, hay que hacer un buen diagnóstico. Yo creo que hay muchos temas de ansiedad social, hay muchos temas de trastornos de personalidad, hay muchas heridas afectivas, ¿no? Entonces, si bien la psicología clínica contemporánea no considera, digamos, a la homosexualidad como un trastorno, yo creo que aproximarnos a ese tema, digamos, eh, como la consecuencia, digamos, de una herida o de otro problema, ¿no? Creo, a mí me parece eso muy acertado y a mí me ha ayudado, digamos, a ayudar a distintas personas, ¿no? Pero es obvio que estamos contra corriente, contra cultura, y no solamente en ese tema, Alejandro, sino también en el tema, en todo el tema de la sexualidad. Inclusive yo creo que en el tema de la salud mental, ¿no? De la sexualidad, porque digamos, la sexualidad se ha separado de lo afectivo y lo sexual se ha reducido a lo genital, ¿no es cierto? A la genitalidad. Entonces, y se ha relativizado lo que es la sexualidad y nos olvidamos que existe una identidad sexual que hace parte de una identidad personal,
¿no es cierto? Entonces ahora cada uno decide, entre comillas, con quién quiere relacionarse genitalmente, ¿no? Entonces es un tema obviamente muy complejo. En un programa hace años, cuando sacamos afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, un programa cara a cara, abordamos ese tema. Eh, Porque, bueno, y lo que decía, mira, a mí me llama la atención cómo en las universidades no se habla mucho del tema del trauma o de las heridas afectivas. Entonces, cuando nosotros nos hablan de trauma, nos imaginamos de alguien que está pues en la guerra y sufre, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay situaciones adversas que yo puedo haber sufrido a los 2 o 3 años, un grito de mi mamá, una pelea de mis padres. Yo tengo consultantes que han tenido que meterse en medio de su papá y de su mamá para que niños de 4 o 5 años, niñas de 4 o 5 años, que se ponen en el medio cuando el papá está gritando a la mamá, ¿no es cierto? Y de hecho le terminan pegando a la niña, ¿no? Eso es traumatizante. Eso es traumatizante, Alejandro. Sin embargo, en nuestras universidades se nos enseña poco sobre esa realidad del trauma, de las situaciones adversas, de las heridas afectivas. Y yo creo que ese es un tema capital para la psicología contemporánea porque ahí encontramos muchas causas de los problemas, ¿no? Y en temas como el que estamos hablando, digamos, de adicciones sexuales, atracción por el mismo sexo, hay traumas en el desarrollo, ¿no? Para empezar, la APA todavía no ha querido aprobar el trastorno, ¿no? de trauma en el desarrollo. Está en estudio, pero en el DSM-5 no fue aprobado. Entonces yo creo que ahí hay también muchas cosas políticas y económicas que evitan que muchas de estas cosas avancen, ¿no? ¿Por qué se mantuvo el trastorno disfórico sexual? Yo creo que básicamente, Alejandro, lo voy a decir crudamente, por un tema de dinero, porque ese trastorno le da dinero a todo el mundo. O sea, a las aseguradoras, a los médicos que operan, a los que venden las hormonas, ¿no es cierto? Porque una persona, digamos, que se opera y se cambia de sexo, ¿no es cierto? Tiene que seguir tomando hormonas toda la vida, toda la vida. Entonces el problema no se termina, el problema entre comillas, no se termina con la operación. Entonces, mira que son temas complejos, ¿no? ¿Eso por qué no se eliminó? Porque una terapia, digamos, de madurez afectiva para una persona que tiene atracción por el mismo sexo puede durar años de años. Entonces eso no es rentable para nadie, ¿no? Y eso no tiene medicación tampoco, no es rentable, es así. El, mira, te agradezco la claridad en esto, Humberto, porque cada vez está siendo más claro, ¿no? Y cada vez en los países donde ha avanzado mucho lo que se llama la transición sexual, ¿no? Hay un movimiento creciente aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, entre otros, de la detransición, ¿no? Pues estas personas que se han arrepentido de haber iniciado terapias hormonales y más todavía aquellas que han hecho, que han tenido tratamientos quirúrgicos, ¿no? Porque, o sea, revertirlos es mucho más complejo, costoso y peligroso, ¿no? El, Mira, en los últimos 3 minutos que nos quedan, Humberto, ¿qué recomendación darías tú especialmente a las personas, a los católicos especialmente, que estamos en este proceso de salir de la pandemia, Dios mediante, ¿no? Y cómo, qué principios mínimos, digamos, deberíamos tener en cuenta para comenzar a restaurar una vida psicológicamente sana. Sí, mira Alejandro, yo creo que empezando por lo físico, es muy importante la actividad física, que ese es el ABC, todo el mundo lo recomienda, pero yo lo miro desde que los ejercicios llamados cardiovasculares impactan en tu estado de ánimo, porque genera serotonina, dopamina y cortisol, regulan cortisol, que es llamada la hormona, digamos, de la ansiedad.
Entonces, si yo hago ejercicio físico 3 veces a la semana, estoy regulando mi estado de ánimo, por tanto, estoy abriéndome a tener una salud mental adecuada. Creo que para el estado de ánimo también es muy importante la respiración diafragmática y la relajación progresiva. Eso es muy importante. Por otro lado, también, ya como una segunda recomendación, me parece que hay que aprender a contactarnos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Creo que muchas veces se nos ha enseñado a razonar, a razonar, a razonar, y obviamente eso es importante también, pero creo que a veces no sabemos entender que nuestras emociones no son malas, sino que las emociones son adaptativas, son neutras, y la emoción está expresando algo. Es decir, si yo en este momento estoy ansioso, tengo que aprender a contactarme con esa ansiedad y preguntarme, bueno, ¿qué es lo que por qué se está generando una ira, una ansiedad, una tristeza, de qué me está hablando, ¿no? Eso es muy importante, el trabajar con las emociones. Y luego un trabajo más profundo, a mí me parece que hay que hacer un trabajo en heridas afectivas. En el Centro Arete pues tenemos abundante material, ahí pueden buscarnos en las redes, en nuestra página web. Tenemos 2 libros que hablan del tema de las heridas afectivas. Yo creo que es importante, porque si yo no sano mis heridas afectivas, probablemente me deprima, probablemente me dé una crisis de pánico, o en la base de muchos problemas de personalidad hay heridas afectivas. Por eso que esta señora que contaba antes, yo le decía, mira, si tú dices que tu esposo es narcisista y ya has ido a 4 psicólogos, yo lo único que veo es tratar de llegar a sus heridas, a ver si por ahí lo ayudamos, ¿no? Porque yo le decía, por definición, una personalidad narcisista no se cura, o sea, así te dice la psicología contemporánea. Entonces yo les recomiendo eso, ¿no? Mucho trabajo en el estado de ánimo, con lo que ya señalé, contacto con el tema de las emociones y de la afectividad, los sentimientos, buscar esa madurez afectiva, ¿no? Y luego el trabajo en heridas afectivas, ¿no? Eso es lo que puedo decir así de una manera resumida para los que nos están viendo y escuchando en este momento. Humberto, a lo largo del programa para nuestros televidentes han podido ver cómo contactar con Arete, con el Centro Arete. Para los que nos están escuchando por radio y no han podido ver la información, ¿podrías decirnos cuál es la forma más fácil de contactar con Arete y con tu trabajo? Sí, mira, yo creo que si entran, digamos, a cualquier buscador de internet, ponen Centro de Psicología Arete, o centroarete.org, ¿no? Centroarete, porque no lleva tilde por internet, centroarete.org. Yo también tengo una página web personal, si ustedes buscan Humberto del Castillo Drago, me van a encontrar. Humberto del Castillo Drago, Centro de Psicología Arete. Se nos encuentra fácilmente, ya sea en las redes sociales o en la web también. Humberto, muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena por estos 10 años, ya comenzando el 11º de trabajo. Realmente espero, y con muchos católicos, que tengan mucho éxito, que su habilidad de poder atender a personas se multiplique, porque es una necesidad urgente, especialmente cuando estamos viendo la manera como se está manipulando y distorsionando muchas de las disciplinas psicológicas, médicas, etcétera, sometidas a ideologías y no a la realidad, ¿no? Así que, de nuevo, enhorabuena y muchas bendiciones por delante. Yo, por mi parte, hermanos, me despido de ustedes. Como saben, pueden, como siempre, escribirnos a nuestro correo electrónico cara a cara